Muy buen día, soy Gerardo Viloria, que le da la bienvenida a su programa, Ejercicio del Poder. Como siempre, tengo el privilegio de estar acompañado con mi muy querido amigo y respetable compañero, don Rafael Gutiérrez Vargas, a quien le agradezco esta mañana una vez más su gratísima presencia. Fernando, muchas gracias, buenos días, Gerardo. Esta mañana estamos en un sitio muy especial, en las oficinas del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, el maestro Pedro Zamudio, a quien le agradezco dos cosas. Primero que nada, su hospitalidad, y segundo, la oportunidad de charlar con él al término de este proceso electoral. Muchísimas gracias, maestro. Don Gerardo, encantado, buenos días. un Pedro privilegio. Qué gusto tenerles aquí, bienvenidos. Gracias. Gracias. Mi muy querido señor consejero presidente, el proceso electoral formal del 7 de julio que conllevó a unas elecciones intermedias en el ámbito federal y a unas elecciones en el Estado de México en donde se renovaron 125 presidentes municipales, los integrantes de los mismos ayuntamientos y así también un número muy amplio de diputados locales, tanto plurinominales de elección directa y así mismo sus suplentes. Al término de este proceso electoral, ¿qué podría usted indicar a nuestro teleauditorio que ha sido la experiencia del mismo? Mire, don Gerardo, es la impresión del servidor que este proceso electoral, en la parte en que vamos todavía, porque formalmente todavía falta la parte litigiosa, falta la parte de las impugnaciones ante los órganos jurisdiccionales, cosa que me parece que qué bueno que la tengamos. Aún con esa parte que nos falta, creo que el Instituto Electoral del Estado de México puede decir sin rubor que estamos entregando buenas noticias. Tenemos buenas noticias para las y los mexiquenses, para quienes habitamos el Estado de México, por dos razones fundamentales, don Gerardo. Tuvimos una jornada electoral en la que transcurrió en paz, en tranquilidad, con calma. Hubo después de la jornada electoral algunos lugares en el Estado donde las pasiones llegaron a se caldearon demasiado y llegaron algunos disturbios en algunas juntas. Están muy focalizadas, son 4 municipios en el Estado donde hubo este tipo de problemas, pero en general en el Estado tuvimos una jornada electoral muy participativa. Es un gusto poderles informar que ya habiendo contabilizado todos los votos que se recibieron en la elección de diputados de representación proporcional, que es, digamos, el universo más grande, fueron más de 5,5 millones de votos, entonces fue una participación de más del 50% de los electores. Entonces, creo que en ese sentido tuvimos una jornada electoral en la que pudimos expresarnos como habitantes del Estado de México, hablar acerca o plantear en la boleta nuestras preferencias, y esto eventualmente incluso reditúa en un estado, estamos revisándolo en los resultados en otras entidades que tuvieron elecciones locales, pero creemos que somos uno de los estados con mayor pluralidad, además del tamaño, de que sí somos una entidad con muchos municipios, con muchos distritos, pero prácticamente todas las fuerzas políticas que participaron obtuvieron un triunfo en algún ayuntamiento o en algún cargo de legislador. Gracias. Mi querido... Perdón, yo quisiera que continuaras con alguna otra pregunta porque aquí ya se está haciendo así como costumbre, como el señor es nuestro padrino y además es nuestro amigo, pues alguien debe hacer las preguntas rudas y además como nos consiente tanto y sí contesta, a la gente le gusta. Y me hacen allí a veces manita de puerco en la red para decir, oye, si vas a estar allí, pregúntale esto, man. Entonces vamos a ver, ¿no? Mejor me reservo un poquito para darle tiempo a que agarre confianza aquí con nosotros. Señor presidente, consejero, ¿cuál, no sé si tenga usted a la mano, cuál es la proporción que cada uno de los partidos políticos pudo obtener, tanto en presidentes municipales como para diputados locales? Sí, mira, Gerardo, así que ahora sí venía preparado. Mire, en ayuntamientos le puedo dar números gruesos, sí, en el orden en que están además los partidos por su antigüedad. El PAN, por sí solo, obtuvo el triunfo en 9 ayuntamientos. El PAN tuvo una coalición con el PT, y esta coalición también obtuvo 9 ayuntamientos. El PRI, sin coalición, obtuvo el triunfo en 26 ayuntamientos.
La coalición PRI Verde Nueva Alianza lo obtuvo en 58 ayuntamientos, el PRD obtuvo el triunfo en 16, el PT en 3, Movimiento Ciudadano en 1, Nueva Alianza en 1, Morena en 1 y Encuentro Social en 1. A eso me refería hace un rato cuando les decía que prácticamente todas las fuerzas políticas obtuvieron por lo menos un triunfo, y esto a mí me parece significativo porque habla de pluralidad. Somos un estado diverso, somos un estado con diferentes condiciones en sus diferentes regiones, en el Valle de México, en el Valle de Toluca, en la zona sur, en la zona norte, pero finalmente somos también un estado con alta participación ciudadana, comprometida y con pluralidad política además. Eso es. ¿Qué me puede usted decir en torno a los candidatos independientes, ya que esta entidad fue quien marcó de alguna manera esta figura en forma muy particular en el universo nacional? Tuvimos 11 candidatos independientes que estuvieron en la contienda. Finalmente, unos días antes, prácticamente horas antes de la jornada electoral, tuvimos que retirar el registro a uno de ellos porque una de las condiciones para poder participar como candidato era haber cumplido con las obligaciones en materia de fiscalización. Uno de los candidatos no cumplió con su obligación, con alguna responsabilidad que le fincó el Instituto Nacional Electoral, y nos indicó que había que quitarle el registro, pero los otros, los restantes, los que sí participaron, pues tuvieron todos votación. Algo interesante y es un tema para revisar: en algunos ayuntamientos incluso tuvieron más votación que partidos políticos con registro. Ninguno obtuvo el triunfo formalmente, ni en los distritos donde participaron, ni en los ayuntamientos, pero sí me parece a mí que esta idea que platicábamos antes ya en alguna otra plática que tuvimos con ustedes, de que era una figura que venía a airear, a oxigenar el sistema político nacional, yo honestamente creo que sí pasó, ¿no? Sabemos además que en otras entidades hubo quienes sí obtuvieron triunfos, hasta de gobernador, en entidades como en Nuevo León, que hasta donde recuerdo no había tenido alternancia en la gubernatura, y ahora un candidato independiente. Creo que son una figura que eventualmente tendremos que revisar, habrá que acotar, habrá que identificar y conocer cuáles son aquellas cosas que le complicaron a las autoridades electorales en la operación de las candidaturas independientes, pero yo creo que, como está de moda decir ahora, es un tema que llegó para quedarse. Señor presidente, hubo por ahí, usted a lo mejor me va a decir no es cierto, yo no lo vi, pero usted no anduvo en la calle, o no anduvo tanto ni tan temprano como nosotros. Hubo algunos lugares donde las casillas fueron abiertas desde las 7 de la mañana, 7:30. Hubo algunos lugares donde las abrieron a las 10, 10:30. Las razones, bueno, los responsables de las casillas las dieron o a cada uno de ustedes o a los integrantes del INE, en el caso de que así fuera, porque ahora hubo esa fusión, ¿no? Que finalmente para nosotros como votantes creo que fue excelente, no anduvimos batallando, pero finalmente, ¿qué tanto le afectó en cuanto a imagen al Instituto Electoral del Estado de México esa situación? Que si bien es cierto, de alguna forma veíamos algún tipo de ruidos, ahora esto como que se lo estuvieron achacando al asunto federal. Mire, no le voy a decir que no es cierto, porque como usted bien dice, no estuve en todas, pero también lo cierto es que la hora de apertura de las casillas quedó documentada en las actas. Es algo que eventualmente se tendrá que revisar, que tendremos que ajustar. Se hacen estudios a partir de la documentación recabada o requisitada en las casillas, y las actas de la jornada electoral van a señalar precisamente quiénes y a qué horas se instalaron la casilla. Entiendo que sí hubo algunas dificultades porque en las casillas anteriores, en las casillas todavía del proceso de 2012, bastaba con que tuviéramos las 4 personas indicadas por la ley para que la casilla pudiera arrancar, y ahora esas 4 personas debían ser 6. Entonces, eventualmente, siempre tenemos un margen de personas de las que ya nos dijeron que sí pueden, que a la mera hora no llegan por X razones, por asuntos personales, por decisión, por imposibilidad material incluso, y siempre tenemos un margen de personas, un porcentaje de personas de las que ya habían quedado con nosotros de estar, que no llegan, por eso tienen suplentes. Ahora había 3 suplentes generales. Entonces la ley lo que dice es que la casilla se debe instalar a las 7:30, debe iniciar su instalación a las 7:30 con los 6 propietarios. Si no están los propietarios, deben esperarse un tiempo legal para que puedan actuar los suplentes, y entonces empiezan a ampliar estos plazos. A las 10:30 de la mañana, porque he notado que se usa mucho este término, o esta hora en particular,
Puede ser porque a las 10:30 de la mañana, en el reporte que el CIGE estaba arrojando, el CIGE se llama, o son las siglas del Sistema de Información de la Jornada Electoral, el CIGE a las 10:30 de la mañana tenía un porcentaje aún bajo de casillas reportadas como instaladas. Lo quiero señalar porque finalmente lo vamos a tener que revisar, lo vamos a poder revisar. Una cosa es que no estuvieran reportadas y otra cosa es que efectivamente no estuvieran instaladas. Y hay gente que me ha dicho, es que en mi casilla empezaron hasta las 10. Bueno, seguramente tuvo que ver con esta dificultad para completar el equipo, para que la casilla pudiera formar o funcionar formalmente. Esto es muy importante también porque si la casilla no está debidamente integrada, se pone en riesgo toda su actuación. Algún partido, algún contendiente podría, digámoslo así, utilizar el argumento de que la casilla estuvo mal instalada para invalidar todo su trabajo de toda la jornada electoral. Entonces creo que en ese sentido los compañeros capacitadores fueron bastante cuidadosos de asegurarse de que aun cuando fuera más tarde de lo normal o de lo acostumbrado, pero que la casilla estuviera perfectamente bien integrada para que no se pudiera dar esta causal de nulidad. Eso es. Señor presidente, usted señaló que hubo 4 municipios o 4 diputaciones o 4 municipios en donde hubo algunas fricciones. ¿Pudiera usted señalarnos cuáles fueron? Sí, claro que sí. Mire, se trata de los municipios de Malinalco, El Oro, Nopaltepec y... El Oro, Malinalco, Nopaltepec y San Martín de las Pirámides. En este caso concreto, en estos 4 municipios, la Junta, nuestro edificio donde está trabajando en ese momento el Consejo Municipal, ya sea en la noche de la jornada electoral o en el transcurso de las primeras horas del lunes, sufrieron agresiones, la gente estaba muy alterada, les parecía que era que había habido irregularidades, en fin, se caldearon los ánimos, incluso en algunos entraron una turba, déjenme ponerlo en estos términos, yo no me atrevería a decir que militantes de ningún partido político, porque finalmente luego suelen esas noticias, ¿no? Estudiantes hicieron, bueno, pues los estudiantes están en la escuela, ¿no? Que si alguien hace algo en la calle, pues entonces son vándalos, no son estudiantes. Si los maestros hacen, bueno, los maestros en su actuación lo hacen en las aulas, no lo hacen en las calles, entonces yo no me atrevería a decir que fueron militantes de algún partido político, pero sí tuvimos en estos 4 casos afectaciones a las instalaciones del instituto, hubo que solicitar resguardo adicional de las fuerzas de seguridad, y la presencia de las fuerzas de seguridad normalmente no suelen tranquilizar, sino todavía caldeando un poco más las cosas. En fin, en estos 4 municipios que implican 125 casillas, tuvimos este tipo de dificultades. En Nopaltepec, digamos, yo me atrevería a decir que es el caso más extremo, porque la turba que entró a la Junta, pues entró con el fin de deshacerse de la papelería y de la documentación electoral. Eran 12 paquetes que fueron literalmente sacados y quemados en el exterior de la Junta. Ese tipo de problemas fueron los que tuvimos en estos 4 municipios. Señor, acabo de recordar que en la escuela me enseñaron a sumar. Resulta que el PRI, con todo y sus, decían algunos aliados, otros decían secuaces, tiene 84 municipios en el estado. No vamos a hablar más allá de esto, porque es además lo que le compete a usted. El PAN tiene 9, el PAN en conjunto con otro en coalición tiene otros 9, es el segundo, casi el tercero, perdón, la tercera fuerza. El PRD tiene 16, no, tiene segunda fuerza el PAN. Esto, de alguna manera, si lo dejaran así, pues se sigue oyendo el PRI como mayoría absoluta en el Estado de México. Sin embargo, también sabemos que hay un sinnúmero de denuncias, de demandas ante tribunales por el PRI. Es decir, no le alcanzan los 84 para decir, gané, le voy a quitar al PAN y le voy a quitar al PRD, o a lo mejor a los otros que están más debilitados. ¿Qué tanto le ayuda o le perjudica a la elección desde el punto de vista del presidente, del árbitro de esta misma, ¿no? Hay un asunto interesante, don Rafael. Finalmente, si el PRI obtuvo estos triunfos, pero también esos municipios, esos ayuntamientos van a estar integrados con otras fuerzas políticas, porque recordemos, nuestro procedimiento dice que la planilla ganadora entra completa, todos ellos integran el ayuntamiento, pero deben además sumar a lo que se llama regidores o síndicos en algunos municipios inclusive, de representación proporcional. Yo quisiera regresar un poco a la idea esta que les decía al principio, de que ahí somos un estado que demuestra que tiene pluralidad política, y en la pluralidad
creo que hay una riqueza importante, ¿no? Dice un dicho que a mí me gusta mucho y lo repito cada que puedo, como ahorita, y dice, donde todos piensan igual, todos piensan poco. Entonces, donde hay diversidad de opiniones, hay diversidad de soluciones, hay diversidad, en fin, yo creo que abona mucho al mejoramiento. Ahora, sí, el PRI también ha presentado impugnaciones dentro de las más de 200 impugnaciones que se están tramitando actualmente en el Tribunal Electoral a partir de los resultados de la elección del 7 de junio. El PRI es a quien ha presentado un número, mayor número tal vez incluso de estas, pero todo esto está previsto en la ley. Lo comento también porque antes en una entrevista previa alguien me decía, bueno, entonces lo van a resolver en la mesa, van a ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. Yo no, honestamente no creo que sea así. Finalmente es sano que todos los que participamos en la elección, los electores, los ciudadanos, los funcionarios de casilla, los observadores electorales, los propios partidos políticos, sepamos que todas las determinaciones que se toman en asuntos electorales tienen un espacio adicional, un espacio ulterior, donde se puede revisar que todo estuvo conforme a la ley. Vaya, finalmente, los partidos políticos que presentan un juicio de inconformidad pueden estar alegando deficiencias en la integración de la casilla. Abrieron tarde, ¿no? Ese sí podría ser un argumento. Sí. Señor presidente, ¿podríamos continuar hablando de este tema tan interesante después de un corte? Claro que sí. Qué amable, gracias. Estamos continuando en este programa de Ejercicio del Poder, su programa, justamente platicando con el maestro Pedro Zamudio, quien es el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, quien refería yo al inicio que nos ha dado la hospitalidad de recibirnos en su oficina. Antes de que le haga una pregunta, como dice mi muy querido amigo don Rafael Gutiérrez Vargas, fuerte, yo le voy a hacer una muy sencillita. Es en donde se presentaron el mayor número de impugnaciones hasta en este momento, señor presidente. El corte que tenemos es que son más de 200, les decía, pero algunas referidas a un solo municipio. Por ejemplo, curiosamente, el municipio que más impugnaciones, o sobre el que más impugnaciones se han recibido, es el municipio de Zumpango, que es una, si ustedes me lo permiten, pues no sonó en las noticias, no fue relevante, no fue notorio algún problema, pero esto creo que es algo muy afortunado y quisiera regresar a la idea que les comentaba antes del corte. Finalmente, el hecho de que todos sepamos que todas las actuaciones de la autoridad electoral son revisables, pues nos da esa ventaja, no es última palabra, no es como ellos dijeron ni nada más, sino que hay una instancia que puede revisar nuestras decisiones de todos los actores del proceso electoral y que le va a ir dando la razón eventualmente a quien la tenga. Entonces no es ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas, sino es, digámoslo así, depurar lo que pasó en las urnas para asegurarnos de que todo fue y se actuó con la legalidad. Les decía, una de las causales de nulidad en una casilla puede ser haber sido instalada fuera de los plazos legales, ¿no? Si alguna casilla se instaló antes de las 7:30 de la mañana del domingo, eso es impugnable. Si se instaló después de cierta hora o no se instaló con las personas que estaban indicadas o no se siguió el procedimiento específico para sustituirlas, todas esas son cosas que son impugnables. Entonces es algo muy curioso y ustedes lo pueden revisar ahora que vean las impugnaciones. Hay municipios o distritos donde incluso la fuerza que ganó impugna la elección en alguna parte, en algún momento donde en las casillas creen ellos que se actuó de alguna manera o que estuvo una situación irregular y que el tribunal tendría que resolverla. Esto es un juego de sumas y restas, ¿no? A ver, tú me impugnas estas, yo impugno donde ganaste tú y vamos viendo qué es lo que de veras se depura. Entonces, a mí me parece que el modelo es venturoso, es afortunado, porque no es irremediable. Si hay algo que durante el proceso electoral se hizo mal, que durante la jornada electoral se hizo de manera incorrecta, el tribunal puede eventualmente resolverlo, darle la razón a quien la tenga y depurar estas eventuales inconsistencias que se pudieran tener en el funcionamiento de una casilla, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que todos sepamos de que estamos
protegidos, decía don José María Morelos en los eventos de la Nación, un tribunal que nos escuche, bueno, al menos esa opción la tenemos, y esto también creo que también ayuda a temperar los ánimos y que la gente no pueda ser fácilmente involucrada o entusiasmada en, pues vamos mejor a tomar, vamos mejor a marchar, vamos mejor a hacer un plantón, porque finalmente tenemos los procedimientos jurídicos para resolverlo, ¿no? Bien. Señor, digo, vamos a empezar suavecito, pero a lo mejor no le gusta mucho la pregunta, y la respuesta me supongo que va a ser igual. Aquí hubo una especie de acusaciones entre, y no precisamente entre los actores principales o las cabezas de las dos instituciones, el INE y el IEM, que tú no hiciste las cosas, llegaron tarde los paquetes, no fue tu culpa, pues yo te dije que sí, yo te dije que asado. Se generó por ahí una polémica que ni siquiera fue de los presidentes o del presidente y del vocal ejecutivo. Quizás se vino en el siguiente nivel o niveles más abajo a dar esto y desgraciadamente para ustedes como titulares, pues esto llegó a los medios. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tan cierto, hasta dónde y qué tanto pudo haber afectado en un momento dado si ustedes no toman la acción correcta para haber sacado esto adelante? Sí, vale la pena que lo comentemos, don Rafael. La parte donde más hubo implicación o imbricación entre el INE y el Instituto Electoral del Estado de México fue en el funcionamiento de la casilla única. Recordemos, el modelo actual exige que solamente se instale una casilla y que a partir de ella se reciban, se cuenten los votos y se remitan los paquetes a donde deben ser. En la parte de preparación de la elección, honestamente, no tuvimos mayor problema. Los compañeros capacitadores, asistentes electorales contratados por el INE con recursos de las dos instituciones, estos estaban trabajando para ambas instituciones, para los fines de ambas instituciones. Los compañeros capacitadores hicieron bien su trabajo, se capacitó a la gente, se entregaron los nombramientos, se hicieron los simulacros necesarios, en fin. Pero la parte que sabíamos que nos iba a dar la complicación era el traslado de los paquetes. En una elección previa a esta, en el 2012 todavía, el INE, entonces IFE, se hacía cargo de su paquete y sus tres paquetes, presidente, senadores y diputados, se iban los tres paquetes a una sola sede, que es el Consejo Distrital del IFE, o era el Consejo Distrital del IFE. Y el IEM, con su casilla y sus funcionarios aparte, tenía que resolver el asunto de los dos paquetes, el de diputados y el de ayuntamientos, y lo teníamos visto, era digamos casi una parte mecánica para las dos instituciones. Ahora no, ahora tuvimos que combinarnos, asegurarnos de que ese mismo equipo, esa casilla única, esa mesa directiva de casilla única, realizara primero las tres cómputos. Para nuestra fortuna, en el Estado de México, el cómputo de las elecciones o la manera de contar los votos, de clasificarlos, de asignárselos a las fuerzas políticas que los obtuvieron en las urnas, es muy similar, prácticamente idéntica a la nacional o a la federal. Lo quiero comentar porque hubo estados donde, por ejemplo, tienen la figura de la candidatura común. Entonces, ahí se asigna la votación o se clasifica de una manera diferente, y los compañeros capacitadores de esas entidades, caso concreto que recuerdo ahorita en específico es Michoacán, tuvieron que enseñarle a los funcionarios, así se clasifica la federal y de esta otra manera se clasifica la estatal. Entonces, esta variación en las maneras de clasificar los votos en el Estado de México no representó un problema, pero sí, una vez que estuvieron integrados los tres paquetes, el de diputados federales, el de diputados locales y el de ayuntamientos, se tuvieron que trasladar a las diferentes instancias. Y esto no sucedió de la manera en como estábamos acostumbrados. Quiero señalarlo y puntualizarlo. No es que haya sucedido mal, no es que se hayan hecho malas cosas, sino que específica y puntualmente se realizó el procedimiento como lo teníamos acordado con el INE. Esto es, que el INE sería responsable, que los paquetes no se podían ir solos, no se podían simplemente a ver quién se los lleva, sino había un procedimiento específico. Y este procedimiento específico, esta coordinación entre el INE y el IEM, a los partidos políticos aquí en el Instituto Electoral del Estado de México no les pareció la más adecuada, porque tardaron más de lo normal. Algo importante, todos llegaron a su destino, todos los paquetes se resguardaron, tardaron más de lo normal, y por ende también la información en el programa de resultados electorales preliminares tardó en empezar a caer como estábamos acostumbrados a recibirla. Entonces, todas estas cosas son de una sola vez, o sea, pasaron en la noche del domingo hasta la madrugada del lunes. Por supuesto que tendremos elementos para, en coordinación con el INE, evaluar esta situación, mejorarla, puntualizar, eventualmente tendremos que tomar soluciones y determinaciones al respecto para que en la próxima elección pues no nos vuelva a pasar esto, que eventualmente sí nos pudo haber complicado mucho más el desarrollo de la jornada electoral y en algunos casos hasta caldear más los ánimos, ¿no? Perdón, los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos estaban pidiendo la cabeza
de Matías Chiquito Díaz de León, estaban pidiendo la cabeza de Pedro Zamudio, porque bueno, eso no se vale, esto nunca había ocurrido en el Estado de México, esta fue una tontería, no se pusieron de acuerdo, está mal, por eso hay fraude ya, punto, ya hubo fraude en la elección. Es parte, pues, entiendo yo, de algunos de los partidos o de algunos de los partidos que usan como elemento, argumento, pero al final de cuentas yo estoy viendo que pues hay un resultado. Ese es el principal argumento, digamos, para... Finalmente se hizo como estaba acordado. Eventualmente, por supuesto, yo no me aferro a que estuvo bien hecho. Se puede mejorar, pero algo importante, se hizo como se había programado. Los partidos políticos lo conocían en los distritos electorales del INE, lo conocían en nuestros órganos donde se fue deliberando, en la comisión de organización tuvo mucho que ver en ese sentido, y se pudo detallar el cómo se iba a hacer. Probablemente, y esto lo acepto, no sea la mejor manera, pero fue la que tuvimos ahorita, sin una experiencia previa, lo resolvimos, los paquetes llegaron, podremos, claro que sí, mejorarlo, revisarlo antes con el INE para la próxima elección, hacer un mecanismo diferente, por supuesto, yo creo que van a tener que tener ajustes, pero de ahí a que no funcionó y equivalga o implique, como decía usted, las cabezas de nadie, yo honestamente creo que no estamos hasta ese extremo. Señor consejero presidente, ¿podría decirnos, no sé si lo traiga a la mano, cuál fue el porcentaje de recursos que se les dio a cada partido por parte del IEM en el entorno de su participación política? Mire, ahorita no tengo el dato a la mano, pero por supuesto que está acreditado desde que el Congreso del Estado nos autorizó el presupuesto para este año, estaba ya determinado la cantidad que se iba a entregar a cada partido político. Recordemos, la asignación de los recursos a los partidos políticos es preeminentemente, o se le da preeminencia a los recursos públicos. Esto creo que es importante porque evita o limita la posibilidad de que dineros privados e intereses particulares se involucren directamente en la política y digamos así, causen una inequidad en la contienda, ¿no? Entonces, los partidos políticos deben saber que su principal fuente de financiamiento son los recursos públicos. Y los recursos públicos se distribuyen entre los partidos políticos con base en dos criterios. Un porcentaje, el 30% de los recursos es de manera igualitaria a todos, parejito. Un 30% entre 10, 3% a cada uno. Entre 11, pues 2 puntos, lo que le toque a cada uno. Y el otro 70% se distribuye, y me parece además también muy razonable, en función de su fuerza electoral. Según los votos que obtuviste la última vez, hay un principio que me gusta mucho cómo lo explica, porque dice, no se puede tratar igual a los desiguales, pero sí se les deben dar condiciones de equidad en la contienda. Entonces, la cantidad de recursos que se asignaron a los partidos políticos estuvo determinada por esto. Primero, por su calidad de partidos políticos en un porcentaje igualitario, y segundo, por la cantidad de votos que hubieran obtenido en la elección anterior. Y sus escuchas, su audiencia va a decir, ay, los que nunca habían participado en la elección anterior, bueno, ellos tienen también una asignación específica que se llama para partidos de nueva creación. Y también es una cantidad asignada, incluso los candidatos independientes en el Estado de México también recibieron financiamiento público, como si fueran un partido político. Entre todos se dividió entre los candidatos a diputados una cantidad, entre los candidatos a ayuntamientos otra, y esto me parece a mí que es uno de los asuntos que más inciden en lograr o en propiciar o entender hacia una contienda equitativa. Le voy a hacer una pregunta que obviamente no corresponde exactamente a su función, pero sí en el entorno de un hombre que conoce, que sabe y que percibe también los deseos de los votantes. ¿Considera usted que sí sea correcto no darle recursos a los partidos políticos, sino que ellos mismos a través de sus militantes lo obtengan, excepto para el proceso electoral? Esa es una pregunta muy interesante, y como me pregunta estrictamente mi opinión, voy a dar eso, estrictamente mi opinión. Yo creo que, según los estudios que se han hecho a nivel internacional, el hecho de que los partidos políticos sean financiados como entidades de interés público les da digámoslo así, esta cama base, o piso firme de participación. Conozco o les puedo comentar el caso concreto de los Estados Unidos, donde las campañas son todas financiadas con recursos privados. Entonces un hombre lo único que tiene es dinero, como Donald Trump, puede lanzarse y decir que quiere ser presidente de su país sin ninguna otra consideración, sin ninguna responsabilidad ante la sociedad, sin ninguna responsabilidad legal, sino más que tengo dinero y lo quiero gastar en esto. Creo que eso sería muy peligroso para México,
Primero, porque estarían entonces los eventuales ganadores de la contienda sujetos a quien les dio el dinero para ganarla. Ese sería un asunto interesante. Puede ser dinero legal o no, de origen lícito o no, pero el simple hecho de deberle el dinero o el triunfo a quien te dio el dinero ya nos pondría a todos los demás, a los que no tenemos dinero para pagar políticos, en una franca desventaja. Entonces yo honestamente creo que el modelo es perfectible, puede no gustarnos cuando la gente revisa las cifras, dice, oye, es que con este dinero se podrían construir tantas carreteras, tantas escuelas, tantos hospitales. Es cierto, pero también es cierto que si queremos eventualmente ir mejorando la calidad de nuestros partidos políticos, pues debemos pagarlos entre todos, porque ellos finalmente de ahí, ese es el mecanismo que tenemos diseñado, con base en ese, es de donde van a salir los gobernantes que podrán decidir sobre las cosas que nos afectan a todos. Entonces, honestamente, yo creo que la inclusión de dinero privado en los asuntos de la política en México vendría mal, porque vendría a, entre comillas, sujetar a los ganadores a quien les dio el dinero. Ahorita los ganadores, quien les dio el dinero, pues fuimos todos y entonces nos tienen que responder a todos. Sí, sí, pero yo no me refería al proceso electoral como sí, cierto, sino al mantenimiento del partido que de alguna manera nosotros como sociedad les damos a los partidos políticos, cuando los partidos políticos tendrían que sostenerse en torno a su militancia. Ya pues lo tienen previsto, la mayoría de los partidos políticos tienen cuotas asignadas para sus militantes, incluso para quienes obtuvieron triunfos. Hay algunos partidos políticos, en lo que yo tengo conocido y entendido, que a quien ganó le piden, bueno, de lo que vas a ganar como diputado, como presidente municipal, como gobernador, tienes que dar una parte para que el partido se siga manteniendo. Estas dos vías o fuentes de financiamiento, digamos, público y privado, creo que son loables. Honestamente, pues si usted me pregunta qué preferiría, pues yo preferiría que nos costaran lo menos posible, pero honestamente no creo que el dinero entregado a los partidos políticos sea dinero desperdiciado. Creo que es dinero que podemos mejor aprovechar en la medida en que les exijamos más a los propios partidos que mejoren sus estructuras, sus cuadros, su formación de posibles dirigentes. Señor, yo quisiera aquí que nos apoyara, nos ayudara un poquito, porque hay bastante, aquí fue la pregunta que más me llegó, y no precisamente como tal, sino los comentarios que más me llegaron el día de ayer. Tutitlán, Huixquilucan, Naucalpan, Chimalhuacán, creo que fueron 5 o 6 ayuntamientos con un problema postelectoral sumamente álgido. Sumamente álgido porque incluso estuvieron a punto de llegar a lo que pasó en algunos como los que usted mencionó. Sin embargo, aquí hubo la mesura y dijeron, bueno, ok, nos vamos a tribunales. Por ahí se habla de que ya Huixquilucan ya fue negociado, que hay mucha negociación entre el gobierno del estado con las fuerzas políticas, que el gobernador le metió la mano, porque si no, no hubieran tenido que hacer así, y que ya le dio instrucciones a Pedro Zamudio para que no deje que esto se pase para allá, y esto tiene que arreglarse acá. Pero sí son 3 o 4 ayuntamientos los que quedaron, primero, con una cantidad de votos realmente raquítica, que podría obligar a un recuento total o incluso a echar abajo esa elección. Y hubo algunos otros, tipo Naucalpan, en donde pues de pronto las encuestas, vino Carlos Iriarte a decir, ganamos Naucalpan. Digo, yo lo tengo grabado, ¿no? Dice Naucalpan, no, irreversible. Huixquilucan es nuestro, irreversible. Y pum, son panistas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, no fueron 4 o 5, fueron más de 10 municipios donde la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar fue muy mínima. Afortunadamente, creo también. Esto, como ya nos había pasado, el sistema electoral mexicano estaba muy bien diseñado, muy bien preparado, al menos a nivel federal, es la impresión que yo tengo, hasta antes del 2006 para un triunfo, digamos, normal, un triunfo holgado. El 2006 lo que vino a mostrarnos fue que no estábamos diseñados, nuestro sistema no estaba diseñado, no estábamos preparados para triunfos con poco margen de diferencia entre el primer y segundo lugar. El voto por voto, el recuento total, no estaban previstos en la ley antes del 2006. Después de los sucesos de la elección presidencial del 2006, el sistema se modifica y se abre esta posibilidad. Abrir un paquete sin causa justificada por la ley es una causal de nulidad. El que alguien le meta la mano a lo que hizo la casilla, si no hay justificación legal, pone en riesgo todo el trabajo de la casilla y todo el trabajo previo y el voto de los ciudadanos. Entonces, antes del 2006 no se podía abrir un paquete si no había una de las causas legales, y las causas legales eran muy pocas. Afortunadamente esas causas legales se han ampliado ahora hasta
prácticamente quisiera comentarlo como referencia, lo que tuvo que hacer el INE a nivel nacional tuvo que contar más del 60% de sus paquetes o volver a recontar más del 60% de sus paquetes, y no por diferencias específicas en cada municipio. Creo que solamente en dos distritos a nivel nacional se dio esta condición de menos del 1% entre el primer y segundo lugar, y se tuvo que recontar formalmente todo. Se recontaron paquetes solo con el fin de darle certeza a los participantes sobre lo que estaba dentro del paquete. Si la cantidad de votos nulos en una casilla es mayor que la diferencia entre el primer y segundo lugar, en esa casilla, aunque ya en el global de ese distrito o de ese municipio el ganador se haya llevado por 2-1 al segundo lugar, si en una casilla específica la cantidad de votos nulos es mayor que la diferencia entre el primer y segundo lugar, se tiene que volver a recontar. Esto nos ayuda, nos abona en certeza, estemos absolutamente seguros de que lo que haya dentro del paquete fue lo que realmente pasó en la casilla. Y afortunadamente también, igual si gusta lo podríamos revisar después, veremos que en donde se recontó, prácticamente las diferencias entre lo que sacó la casilla y lo que se obtuvo el recuento fue mínimo. Aquí en el Consejo General tuvimos el recuento de Temascalcingo, y es un ejemplo, ese sí les puedo decir directamente porque lo hicimos con mis compañeras y compañeros consejeros, con representantes de partido en mesas, en un evento pues, más público, no se me ocurre que pueda haber, porque fue con las cámaras de nuestro sistema de televisión enfocadas a las mesas, estuvo en transmisión directa en internet, en vivo. Entonces, el recuento de los votos lo que mostró es que, bueno, en la casilla habían salido 8 nulos, y a la hora del recuento realmente son 7, porque uno no era nulo, porque estaba marcado por 2 partidos que sí estaban coaligados, y entonces se regresa a los votos válidos. Que alguno de los votos válidos estaba mal clasificado porque era de coalición y se le había dado a una sola de las fórmulas de coalición, y se redistribuyeron adecuadamente o como debía ser. Lo cierto es que esto demuestra que los funcionarios de casilla son bastante cuidadosos, que sí conocían su función, que sí le hicieron adecuadamente, y el hecho de recontar y darle a todo el mundo la certeza de que eso fue lo que salió de la casilla, creo que abona mucho a la tranquilidad. Antes del 2006 no podíamos hacerlo en automático, ahora sí está previsto que todas las dudas fundadas sobre lo que pasó en la casilla se puedan resolver en los consejos. Entonces le decían, no fueron 4 o 5, Ixquilucan fue uno de los casos donde se tuvo que recontar todas las casillas de todo el municipio. En Naucalpan ese fue un caso contrario, no hubo que recontarlas todas porque la diferencia entre el primer y segundo lugar era mayor al 1%, pero de todas maneras todas las casillas que tuvieron causa de recuento se recontaron y se conoció finalmente el resultado específico y puntual de la casilla. Entonces creo que esta posibilidad de que esté en la ley la manera de asegurarle a todos los participantes qué es exactamente lo que tienen los paquetes, también reduce la animosidad, la animadversión, el de, pues a ver, yo quiero, saca los paquetes y vamos a abrirlos entre todos. No, hay un procedimiento y se pudo hacer. Bueno. Pues, señor presidente, desafortunadamente el tiempo siempre es corto. Conversando con usted se hace más corto. Y bueno, agradecemos muchísimo la oportunidad de habernos recibido en este su sitio, en este sitio extraordinario que configura la autoridad electoral en el Estado de México, que es el Instituto Electoral del Estado de México, que usted dignamente preside. Pues es las oficinas que ocupamos para la función que tenemos que hacer, pero no lo digo de dientes para afuera, es la casa de todos. Es la Casa de la Democracia en el Estado de México, y estamos muy complacidos de que nos acompañen acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues una vez más, su amigo Gerardo Beloria les agradece mucho habernos tenido y dado la oportunidad de recibirnos en este ejercicio de poder. A mi muy querido amigo y compañero Rafael Gutiérrez Vargas, le agradezco su presencia. Una vez más, gracias por habernos recibido.